estafilococos, las bacterias gram positivas, pueden estar presentes y esto incrementa su tasa en las personas de edad o en las inmunodeprimidas. Cuando encontramos un estafilococo dorado o un estafilococo aureus, esto generalmente lo vemos como hablábamos el otro día en los sinergismos que hay en la neumonía post-influenza. En las neumonías atípicas, como vamos a ver enseguida, como el Mycoplasma pneumoniae o la legional, la neumonía, corresponde al 20 al 40%. Y en los pacientes neutropénicos, es decir, inmunodeprimidos, la pseudomonas es una de las sospechosas. No estamos hablando de la intrahospitalaria, que ahí eleva más su sensibilidad o su incidencia. Cuando estamos hablando de pacientes fuera de los hospitales, especialmente en los que tienen fibrosis o coinfecciones como HIV o portadores de bronquiectasia. La Neisseria meningitidis es una cepa que preocupa mucho por su severidad, porque no solamente afecta la parte respiratoria, sino también la parte neurológica. Mycoplasma catarrhae o en los abscesos, el Streptococcus pyogenes también pueden ser de manera ocasional. Tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, algo que es difícil de detectar porque los cultivos no son tan fáciles de obtener es para cuando tenemos gérmenes anaerobios. En esto, habitualmente en las complicaciones, vamos a ver en absceso pulmonar o la neumonía necrotizante, ahí vamos a sospechar en este germen. Por eso que cuando hacemos una sospecha de este tipo de patología, de absceso, neumonía necrotizante, ya combinamos antibióticos, no solo hacia gram positivo, sino también hacia anaerobio, por la dificultad de tener un antibiograma. Especial atención tenemos que tener los MRSA. ¿Qué son los MRSA? Meticilino resistente estafilococos. Ahora, esos estafilococos que tienen una resistencia más acentuada, y el Mycobacterium tuberculosis es una causa de neumonía que la vamos a tratar cuando estemos hablando con neumonía específica como es la tuberculosis. ¿Cuál es la clínica? Vamos a hablar de la clínica, lo que significa la presentación típica, porque recuerden que también les había dicho que tenemos presentaciones atípicas, no solamente por las manifestaciones, sino por el agente etiológico. La clínica clásica es paciente con fiebre, con tos y con dolor punta de costado. ¿Qué es la mayoría de los pacientes? Vienen, ¿sabe qué, doctor? Estoy con fiebre y todo. No estoy tomando en cuenta las manifestaciones de la fiebre, que son generales, ¿no? La cefalea, el malestar, la astenia, dinamia, la mialgia. Eso es, cualquier proceso infeccioso te va a dar eso. Aquí estoy hablando de lo que es característico del pulmón, que es el dolor pleurítico, ese dolor que cuando tose el paciente, le duele. Respira hondo, le duele. Entonces, a ese me refiero. Y de ahí viene la expectoración. Entonces, si tomamos por estadística, el 50% de los pacientes van a tener esta asociación de la tríada clásica, que es fiebre, dolor pleurítico y tos. Y luego, cuando se produce la condensación, comienza a haber un proceso, como vimos en la etiopatogenia de necrosis tisular, lo cual va a dar a la expectoración purulenta. El 90% de los pacientes con neumonía en la comunidad van a dar expectoración. Y esa expectoración es purulenta, es verdosa, amarilla, fuerte. Por eso el paciente dice, estoy resfriado, pero ya estoy mejor porque mi tos está madurando. Y no está mejorando, más bien está haciéndose purulento, y eso significa que el cuadro está empeorando. Vamos a ver que en las neumonías virales, por ejemplo el COVID, ahí teníamos pacientes que no tenían expectoración, porque es otra característica del proceso infeccioso, ¿no? El tiempo de incubación es interesante tomar en cuenta. Los procesos bacterianos de este grupo generalmente tienen un tiempo de incubación de 3 a 7 días, ¿no? Y comienzan primero con los síntomas generales y los signos generales, que son primero el decaimiento, se sienten combatidos, hay mialgia, y después comienzan con escalofrío que precede la fiebre. Si el proceso se incrementa
vamos a tener un cuadro de disnea. Pero aquí hay que considerar un elemento. En la neumonía típica, la disnea se presenta mientras va exacerbándose el cuadro de condensación. Pero vamos a ver que en otro grupo, en los pacientes atípicos, vos examinás y apenas encontrás pocas lesiones, pero ya el paciente presenta manifestaciones de disnea. Y de ahí vamos a ver la frecuencia respiratoria. En el examen físico encontramos una taquipnea y que cuando está por encima de 30, ya nuestro diagnóstico va más allá de neumonía. Ya comenzamos a hablar de insuficiencia respiratoria, porque lo que predomina cuando estemos hablando de síndrome de insuficiencia, vamos a ver que estamos hablando de algo inespecífico. Cuando hablamos de neumonía, estamos hablando de una enfermedad específica con nombre y apellido en cuanto a esa etiología. A la auscultación vamos a encontrar estertores. En primera etapa son pequeños crépitos. Encontramos crépitos en la zona de condensación. A medida que avanza la condensación, comienza a presentarse un soplo con características de soplo tubárico. Si le pedimos al paciente que diga que 33, vamos a encontrar afonía, es decir, normalmente en un pulmón sano las vocales no se escuchan clarito. En cambio, cuando hay un sistema de condensación, una neumonía, se escucha la voz muy clarita, ¿no? Entonces, a eso tenemos que tomar en cuenta cuando estamos auscultando. A la percusión vamos a encontrar matidez, pero la matidez se presenta cuando el área de condensación es importante, porque cuando está comenzando no hay una zona de matidez todavía, solo encontramos los crépitos, ¿no? Y obviamente a medida que se comienza a presentar el cuadro de distrés respiratorio, vamos a tener un incremento hemodinámico. Va a haber frecuencia cardíaca elevada, además si el paciente está con fiebre va a elevar aún más su frecuencia cardíaca. Y los pacientes con neumonía tienden a, cuando comienza el cuadro, primero tenemos un cuadro de bacteremia, luego tenemos un cuadro de septicemia y después tenemos el cuadro de choque séptico, ¿no? Eso es ante cualquier infección. Cuando estamos hablando de una sepsis, ya ahí vamos a encontrar un patrón de alteración de la hemodinamia. Eso preocupa más. Cuando la presión arterial sistólica comienza a bajar del rango de lo normal, de 120 la tenemos en 100, en 90, la diastólica comienza a bajar del rango normal, 70, 60, 50, y si a esto le sumamos alteración de la hemodinamia, como es disminución del flujo urinario, ahí ya nuestro cuadro de neumonía, el foco infeccioso, está llevándonos a un cuadro más severo que es el choque séptico, ¿no? Entonces, dentro de esas instancias es lo que tenemos que considerar. Sigue habiendo la neumonía, el foco primario es la neumonía, pero se agrega desde el punto de vista sindromático estos componentes que estamos mencionando, que no es lo mismo tratar una neumonía que tratar una neumonía que ya lleva insuficiencia respiratoria o que además está llevando a un choque séptico. Esto nos muestra la severidad del cuadro. Si a eso le sumamos los laboratorios, vamos a ver que el hemograma comienzan a presentar con leucocitosis con desvío a la izquierda. Desvío a la izquierda significa que los callados, los neutrófilos van a estar aumentando. Nos preocupan los pacientes neutropénicos, dependiendo del estado inmunológico o dependiendo de la bacteria. Vamos a ver que hay algunas bacterias que en vez de leucocitosis no están más de leucopenia, o pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, los glóbulos blancos es un reflejo de esto, de las características de respuesta de nuestro estado inmunológico, pero también depende de las bacterias. Ustedes deben recordar que las bacterias gram positivas o los virus más bien tienden a una linfopenia inversa a lo que es la leucocitosis, ¿no? Entonces, una vez que sospechamos más, si el paciente está con disnea, tenemos que pedirle una gasometría arterial para poder ver el grado de hipoxemia. Si no tengo opción de gasometría, por lo menos le pediré una pulsoximetría. Y el hemograma, además de ver cómo están los glóbulos blancos, nos va a permitir también medir cómo está el índice de hematocrito, porque los procesos neumónicos tienden también a llevar a procesos de anemia. Entonces, eso nos permite estar vigilando en cuanto al pronóstico. Sí o sí, le pedimos un perfil químico por dos motivos. Uno, por los antibióticos que vamos a usar, y por otro motivo, para ver
el componente de otros órganos que pudieran estar alterados. En nuestro perfil químico comenzamos con la glicemia para ver si no es un paciente que está con diabetes, además, o que no está hipoglicémico. Vamos a pedir una función renal con la urea y la creatinina. Pacientes con insuficiencia renal debo tener cuidado con los antibióticos, especialmente si voy a coger los aminoglucósidos. Vamos a pedir cómo están en el ionograma. El sodio, el potasio, el cloro, magnesio, lo tengo que ver porque hay enfermedades que dan hiponatremia o hipernatremia, lo cual tenemos que tener cuidado para que no agrave el informado. No puedo pedir la prueba HIV sin pedirle permiso al paciente, porque el paciente puede negarse a que se la haga. Ok, a mí me es indiferente porque yo me estoy cuidando para atenderlo como si él, para nosotros los médicos, todos los pacientes tienen SIDA hasta demostrar lo contrario. ¿Qué significa eso? Que si usamos esa lógica, nunca me voy a descuidar a el riesgo de pincharme con una aguja o manipular a un paciente que tenga alguna herida o que tenga una secreción sin los guantes o sin las medidas de bioseguridad apropiadas. Por eso, mejor es sospecharlo a que sea después una sorpresa. En la radiografía, los infiltrados, aquí por ejemplo ya vemos un cuadro bien establecido. Ya tenemos los infiltrados micronodulares que se han ido aglomerando, la neumonitis se ha ido aumentando, entonces ya tenemos lo que hablamos de condensación. Y nótese el broncograma, ¿no? Entonces, pero también podemos tener, como aquí abajo, ya está avanzando el coco, cuando son patrón lobares. En otros casos, por ejemplo, si vamos, es muy diferente. Si encontramos cavitaciones, abscesos, no voy a pensar en neumococo, pensar en otro gen. De ahí la importancia de reconocer el patrón. Y en los cuadros virales tiene otro patrón distinto, como cuando ahora hablemos de neumonía por COVID, vamos a ver cómo ese patrón en vidrio esmerilado clásico que se comienza para después ir tomando toda una área de neumonitis y que realmente compromete todo el pulmón. Hay que tomar en cuenta, insisto, si tu radiografía es aparente, andate a una tomografía. Siempre pedimos una radiografía lateral, porque aquí en la imagen PA, no sé por qué sé que es PA, por la cámara gástrica que está de pie y porque las escápulas están por fuera. Pero yo no sé si esta neumonía es anterior o posterior, lo cual tiene importancia para ver la etiología. Para eso le pido una radiografía lateral. Ya hemos empezado con el grupo de radiografía, algunos no va a ser fácil comprenderlo, pero no se preocupen que toda esta semana vamos a estar hablando con cada uno de ustedes para que puedan entender mejor la interpretación. Y si se fijan, aquí tenemos un área de condensación, pero también aquí en la base me llama la atención. Tengo una imagen con nivel, si tengo una área de condensación que es esta, pero fíjense en la posterior anterior no veo esta imagen de nivel. Entonces, ¿está bien derrame paraneumónico o está queriendo formarse un absceso? Va a depender de la evolución del cuadro. Aquí, en esta otra radiografía, fíjense cómo la silueta cardíaca no se borra. ¿Por qué no se borra? Porque darme cuenta si es en el lado izquierdo, si es anterior o posterior. Porque si el rayo X entra primero y me dibuja la silueta, significa que la neumonía está por delante. En cambio, si la neumonía estuviera por detrás, estuviera proyectando primero su sombra, borraría la silueta del corazón y nos daría el signo de la silueta. En este otro caso, en la imagen del lado derecho, tenemos dos tipos de procesos. Ya tenemos una imagen en el pulmón derecho, en el lóbulo medio, que está comprometiendo también la zona libre y la base, pero también tenemos en el lóbulo izquierdo. Entonces aquí tenemos una neumonía que está avanzando, probablemente no es el germen apropiado común, o otra opción que sea un paciente inmunodeprimido. Y en la otra radiografía, lo que parece una radiografía normal, porque lóbulo superior, lóbulo medio, encontramos aparentemente todo normal. La silueta de las mamas hace que aquí pareciera un área de condensación, pero se ve normal. Pero sin embargo, cuando lo miro con detalle, aquí me borra la silueta cardíaca y tengo una imagen que aumenta,
fuerza, aquí está el infiltrado comenzando. Si le pido la radiografía lateral, sí ya puedo encontrar dónde es la lesión, anterior o posterior. Fíjense, aquí está el área de condensación. De ahí la importancia. Pero cuando hayan dudas, por favor, la opción es mejor una tomografía de alta resolución. Vamos a ver en tomografía que tenemos las dos ventanas, la ventana mediastínica y la ventana pulmonar. En este caso estamos viendo la ventana mediastínica, que no es lo apropiado para ver el área de condensación, solo que la tomo como ejemplo para que puedan visualizar mejor el detalle del broncograma aéreo. Esto es los bronquios que no se han ocluido, pero sí el área de condensación está. Entonces, vamos a ver cuando hablemos de tomografía, que para ver las áreas de condensación, la imagen apropiada es la ventana pulmonar. Y la ventana mediastínica, que es la que estamos viendo, es para ver pleura o grandes vasos. Cuando quiero buscar la etiología, porque hasta ahí hemos encontrado simplemente los componentes de condensación, pero lo que me interesa es identificar cuál es la causa. Para ello tengo que hacer cultivo. Y no solamente voy a pedir el cultivo de esputo, también muestras de sangre para cultivar en diferentes momentos. Paralelo a eso, le vamos a pedir en esputo una tinción de Gram para ver si es un Gram positivo o Gram negativo, pero tomen en cuenta la posibilidad de que podamos tener gérmenes de la vía aérea superior que nos contaminen la muestra y que no sea el germen causante de la neumonía. Por eso es que decíamos anteriormente que apenas el 50% de las veces podemos reconocer cuál de los gérmenes. Y además del cultivo, tenemos que ver el antibiograma. Cultivo más antibiograma. Porque ¿de qué te sirve que te salga un estreptococo, un estafilococo, una Klebsiella, una pseudomonas, si no haces los discos de sensibilidad, el cual te va a decir que es sensible al antibiótico A, B, C o D, etc. Y como a veces el paciente no nos cuenta bien el cuadro, mejor le pedimos una prueba de búsqueda de un bacilo ácido alcohol resistente. Esto para descartar la posibilidad, y cuando el comportamiento clínico o radiográfico no sea del patrón habitual, pedimos también las pruebas para determinar causantes atípicos, como una legionela o con un micoplasma. Y en los casos donde haya un derrame pleural, que puede ser un derrame paraneumónico o puede ser la complicación ya de un empiema, se conviene hacer una muestra, una paracentesis. Vamos a ver en pleuresía las características de lo que significa un derrame pleural y vamos a pedir citoquímico bacteriológico de líquido pleural. En el cito, células, vamos a ver cómo está la característica de los blancos, vamos a ver si son mono o polimorfos nucleares, y el químico, vamos a ver cómo está el nivel de proteína, si está elevado, glucosa si está baja, típica de las bacterias, vamos a ver cómo está la lactodeshidraginasa y vamos a ver las características del pH. Y también pediremos tinción de Gram y pruebas de Barr. Y en esos casos atípicos, inmunodeprimidos, buscamos no solamente bacterias, hongos, como también las micobacterias. Hacia el diagnóstico vamos a tratar de entender cuál es el agente etiológico. Recuerden, la tinción de Gram, sensibilidad, especificidad, no es como quisiéramos, pero ¿cómo lo interpretamos? Si nos muestra más de 25 neutrófilos y menos de 5 células epiteliales por campo, y fíjense este dato, ningún estudio correlaciona la tinción de Gram con el cultivo. Es decir, la especificidad no es la que quisiéramos. De ahí que cuando medimos la citología va a ser más para las características de gérmenes atípicos. Y recomendar siempre al paciente la muestra antes de usar antibióticos. Que se enjuague la boca bien, pero no se cepille, media hora antes de expectorar, que trate de no alimentarse 1 o 2 horas para que la muestra no esté contaminada y la muestra se la trate de llevar de una manera rápida al laboratorio. En el cultivo vamos a tratar de tener el resultado, pero insisto, el 50% de las veces el resultado es negativo.
Y aquellos pacientes inmunodeprimidos, en que necesitamos de preferencia conocer exactamente el germen etiológico, nos vamos a basar en técnicas invasivas. Vamos, para evitar tomar muestras de la boca, vamos a poner con un catéter y vamos a aspirar a través de la tráquea. O si tenemos opción de hacer una fibrobroncoscopía, vamos a entrar hacia adentro y no solamente vamos a tomar la muestra, sino que vamos a hacer un cepillado con lavado broncolar. Y en otras ocasiones donde no podemos llegar a la zona porque está muy periférico, tal vez tendríamos que hacer una punción dirigida acompañado de una tomografía o una ecografía para llegar a... Es un elemento más para considerar dentro de los criterios de neumonía severa. Entonces, en ocasiones no tengo opción de verlo todo, pero basta con que vea que el paciente tiene requisito de ventilación mecánica, ya puedo decir que es grave. Todo paciente con neumonía severa, el tratamiento tiene que ser dado en un lugar que tenga una unidad de terapia intensiva, que son los sitios donde se cuentan con la ventilación mecánica asistida. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok. Les había comentado el indicador del FINE, el índice de severidad, que son 20 variables, que es la que a veces nos cuesta aprenderse. Pero les recomiendo que se las aprendan porque les va a permitir. Entonces, aquí es la confusión de que algunos me dicen, los que no vienen a clase y leen el libro o el texto, este algoritmo que dice paciente con neumonía adquirida en la comunidad, el score que le da, si tiene clases riesgo 2, riesgo 3, 4, 5 score total, va a requerir hospitalización. Entonces, pero lo que interesa en sí es esto, el grado de mortalidad. Pacientes con un riesgo 5, clase 5, riesgo alto, va a tener un puntaje más de 130, significa que tiene el 27% de mortalidad. ¿Y cómo sacamos este puntaje? De estas 20 variables. Aquí, pacientes hombre o mujer, requiere de apoyo de cuidado de una enfermera en el domicilio, o el paciente tiene cáncer, o tiene hepatopatía, o tiene insuficiencia cardíaca, o tiene un ACV, o tiene una falla renal. Entonces le voy dando puntaje. Si al examen físico está el estado mental alterado, le damos 20 más. Si está con una taquipnea más de 30, otros 20. Si el paciente está con signos de shock, o sea, sistólica por debajo de 90, le doy 20 más. Si está hipotérmico o hipertérmico, 15. Si está taquicárdico, más de 120, le voy dando puntaje. Y a eso, a los factores demográficos, si le pregunto en examen cuáles son las características del punto de vista del índice de severidad, se dividen en 3 factores. Factor demográfico, los hallazgos del examen físico y los hallazgos laboratorios. En el laboratorio implica la gasometría, está con acidosis, cómo está su nitrógeno ureico en sangre, cómo está su electrolito, si el sodio está por debajo, la glucosa, el hematocrito, la presión arterial de oxígeno está baja o tiene derrame pleural. Entonces, fíjense, voy sumando y en base a la cantidad de puntaje le voy dando el grado de mortalidad. Doctor, disculpe que le interrumpa. Dígame. El otro punto, factor demográfico, hallazgo de examen físico, y el tercero, ¿cuál mencionó? Factores demográficos, el examen físico y los resultados de laboratorio y radiografía. Gracias. Porque la gasometría, la presión, el pH y la presión parcial de oxígeno, eso es en gaso. Y el hemograma le vas a medir. Fíjate que aquí el hemograma no lo tomas en cuenta cómo está tus glóbulos rojos, pero sí cómo, tu glóbulo blanco, lo que sí es los glóbulos rojos, el hematocrito. Entonces tenés un hematocrito concentrado por debajo de 30, lo que te está diciendo que tenés anemia. Entonces es otro elemento que considerar. Más, algunos confunden y me ponen el valor de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos. No, para el pronóstico no toma en cuenta. Entonces, y aquí es la confusión de algunos estudiantes que no vienen a clase. Cuando ponen criterio de hospitalización,
es cuando tienen índice de severidad grado 4 o 5, pero no significa que el índice de severidad sea para definir la hospitalización. Eso que quede claro. No es para la hospitalización, es para el pronóstico. Solamente que al decir grado 4 o 5, estamos diciendo que es un paciente que está grave porque tiene todos los criterios, ¿no? Pero en general, cuando hospitalizas a un paciente con neumonía, primer criterio, si tiene o no opción de llevar un tratamiento en casa. Porque imagínate, tenés un paciente discapacitado que vive solo, ¿quién le va a ayudar con los remedios? Por más que no esté grave, lo tengo que hospitalizar. Porque no solo tenemos que pensar en las características de la enfermedad, siempre les digo que tenemos que pensar en el huésped, porque la neumonía puede ser de un comportamiento u otro comportamiento dependiendo del paciente. Ahora, en general, si tu decisión es tomar, si el paciente no tiene, ok, usas el índice de neumonía, si tiene un riesgo 1, 2 o 3, lo puedes manejar ambulatorio. Outpatient significa ambulatorio. Entonces, si el paciente, por eso les digo, cuando el paciente no está tan grave, lo puedo manejar en casa. Ojo, cuidado con esta pregunta capciosa. Si tienes un paciente que te viene a la consulta, no lo ves grave todavía, pero tiene un sistema inmunológico lábil, es decir, que tiene comorbilidad, ¿vas a esperar que esté grave para recién hospitalizarlo? No, porque yo sé que la evolución del cuadro en este paciente va a ser diferente que en un paciente que esté inmunocompetente. Entonces, la decisión no necesariamente es qué tan grave está el paciente, sino también qué tan grave se puede poner un paciente. ¿Cómo determino eso? Por su estado inmunológico. Uno de los criterios que siempre les menciono, veamos, tengo el diagnóstico, pero ¿en qué tipo de paciente? ¿Inmunocompetente o inmunodeprimido? Mi decisión se va a tomar en cuenta en base a esa característica. ¿Y cuándo le doy de alta a ese paciente que estamos hospitalizando? Primer criterio, que el paciente, habitualmente en los esquemas de antibióticos, ustedes van a notar que en 72 horas el paciente deja de hacer fiebre y disminuye la leucocitosis, eso es casi un promedio. Pero eso va a depender de la respuesta del paciente. Ahora, ¿qué decimos nosotros? Si el paciente ya lleva 3 días sin fiebre, ya llevas un paciente que ya no tiene oxígeno, ya no está pidiéndote oxígeno y no tiene comorbilidad, lo puedo dar de alta, aunque sea para continuar el tratamiento en casa. Por eso es que busco siempre en mi antibiótico terapia un antibiótico que me permita de la misma línea pasarme la vía oral. Es decir, por ejemplo, un betalactámico. Hemos dicho que el neumococo es un gran positivo, entonces voy a usar un betalactámico. ¿Cuál quiero utilizar endovenoso? Puedo usar la ampicilina, puedo usar la amoxicilina, ceftriaxona. Lo paso que termine de tomar en su casa porque no lo voy a tener 14 días o 21 días, dependiendo de cuál es la causa, ¿no? Entonces, principalmente, criterio. Si el paciente ya no recibe oxígeno, es decir, ya no tiene línea, belleza. Si el paciente ya no está haciendo fiebre, belleza. Entonces, si tenés unos mínimos 3 días del paciente, ¿por qué no conviene tenerlo todo el tiempo? Pregunto en examen. ¿Por qué no es conveniente completar todo el tratamiento a un paciente hospitalario? Primero, porque mientras más tiempo está en hospital, más riesgo tiene de contaminarse una bacteria intrahospitalaria. Entró por un neumococo, pero lo pusiste al ventilador y ahora le haces el cultivo, el paciente está peor, ya no hay el neumococo, tenés una pseudomonas, tenés una Klebsiella, tenés un próteo. Entonces por eso es que de preferencia evito tener todo el tiempo. Si el paciente puede ser manejado ambulatorio y ya no hay estos criterios de fiebre, ya no está usando oxígeno, el hemograma está mejor, tiene quien lo cuide, lo manejo en casa, ¿sí? Ahora, les decía hace un momento que el tratamiento lo vamos a hacer empírico, ¿sí? ¿Qué significa empírico? Que no vamos a esperar el resultado del antibiograma. ¿Cuánto me llega un antibiograma? Depende.
¿Tenés plata o no tenés plata? Si tenés plata, hoy la tecnología hace que en horas te puedes tener un resultado de biología molecular que te identifican qué tipo de cepa tenés y su sensibilidad. Pero si tus recursos no son tan buenos, tu hospital no tiene las condiciones, ok, haces un cultivo. Y un cultivo estándar está entre 3 a 5 días en que te sale el cultivo con el antibiograma. Entonces, para un paciente inmunocompetente, puede esperar 3 días. Pero si un paciente inmunodeprimido, no te vas a arriesgar. En 3 días a lo mejor ya tenés un paciente que no tenés que darle tratamiento porque ya tenés que rezarle. Entonces, hacemos empíricamente. Sospecho, neumonía adquirida en la comunidad, perfecto. Es un germen gran positivo. Pero en pacientes inmunodeprimidos o es inmunocompetente. Inmunocompetente, ok, un beta-lactámico simple. No, es un inmunodeprimido. Tiene comorbilidades. Ah, no. En este no me arriesgo con un beta-lactámico simple. Mejor le doy uno potencializado o le combino un esquema de doble o triple. ¿Sí? Eso es lo que tienes que pensar. ¿Cuál es lo más probable? Entonces, cuando hacemos un estudio, este es el sitio más apropiado que me gusta, es Scopus, porque las investigaciones que te muestran son de un nivel mayor que de los otros sitios, ¿no? Pero si buscamos en otro sitio, tienen que tener una precaución, queridos amigos. No es lo mismo el comportamiento bacteriano en Norteamérica, en Europa, Asia, en Sudamérica. Siempre tratan de ver la región. ¿Por qué? Porque el germen, ok, es el mismo. Neumococo aquí es lo mismo que en la China. Ajá, pero el comportamiento del antibiótico no es lo mismo, donde han usado más. Si ustedes se fijan, cada vez hay más tendencia a utilizar antibióticos de última generación. Por eso, si ustedes leen en los artículos nuevos de infecciones, están volviendo a utilizar moléculas antiguas, porque las moléculas nuevas están dando resistencia. Entonces, mi recomendación es, si vas a manejar un paciente ambulatorio, neumonía adquirida en la comunidad, date un beta-lactámico, porque tu agente más probable es un neumococo. Pero si es un inmunodeprimido, probablemente ya no sea solo neumococo, tengas un estáfilo, tengas una Klebsiella, una pseudomonas, entonces ahí vas a definir. Entonces, habitualmente tu esquema de tratamiento ambulatorio, a los 7 días van bien. No vino tan rápido el paciente, ya el cuadro está avanzado, ok, dale de 10 a 14 días. Ah, no, es un paciente inmunodeprimido, ni se te ocurra darle 5 días, porque aparentemente va a mejorar, pero la bacteria no las ha acabado. Entonces, mejor darle un tratamiento más prolongado de 21 días. Entonces, en los pacientes ambulatorios que no son de edad avanzada, vamos a usar, si el paciente no es alérgico, vamos con amoxicilina. Amoxicilina va muy bien, 1 gramo cada 8 horas, si pesa menos de 50, 500 miligramos cada 6. Es alérgico a los betalactámicos, muy bien, usa un macrólido. Puedes usar acitromicina, 500 miligramos cada 8 horas, eritromicina, es más económico, menos tolerado, sí, 500 cada 8 horas. Acitromicina, puedes usar 500 cada 12. O claritromicina. O no tienes opción, no te lo tolera, usa una tetraciclina. La doxiciclina vas a usar 100 miligramos cada 12 horas vía oral. En general, todos los pacientes ambulatorios vamos a usar vía oral. No tengo opción, es alérgico a los beta, a los macrólidos, tetra, ok, puedes utilizar una quinolona, ciprofloxacina 500 cada 12, 8 endovenosa, o si no tengo imipenem, puedo usar meropenem o puedo usar un pipetazo. ¿A qué le decimos pipetazo? A la abreviación del piperacilina más tazobactam. Lo asocio a una quinolona, es decir, escojo, no significa que le voy a dar todo esto junto, 2 o 3. Y en ocasiones, si el paciente es un inmunodeprimido, le agrego un antimicótico más, ¿sí? Entonces, en resumen,
7 a 10 días. Micoplasma, neumonía, ya vamos a ver las atípicas. Pero en general, recuerda, 21 días de tratamiento si tiene algún componente de inmunodependencia, ¿sí? Cualquiera, sea por HIV, sea por nefropatía, sea por un proceso reumático, por lúpulo, lo que sea, tienes que darle más. Y debes tomar en cuenta las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que vas a tener? Desde un foco séptico, que es la neumonía, un foco pulmonar que puede diseminarse, a tener infecciones en otros órganos, por ejemplo, una meningitis, por ejemplo, un absceso hepático, por ejemplo, una peritonitis, o que vaya un choque séptico, o que desarrolle un absceso pulmonar, o que desarrolle un empiema, además de las posibles complicaciones que puedes tener en las sobreinfecciones intrahospitalarias o las complicaciones de la ventilación mecánica, como ser un neumotórax, ¿sí? Entonces, eso debes considerarlo para que puedas hacer un enfoque diferente. Entonces, para completar, antes de comenzar las neumonías atípicas, algo que tenemos que hacer en la práctica y que a veces se confunden en la práctica, ¿qué es lo que espero? Dejamos de compartir eso. Vamos a poner una en blanco. Vamos a abrir. Toc, 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 toc. Vamos a abrir Word. Words. SAS Word. Vamos a empezar a escribir. Vamos a dictarle para no escribir. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Hola, hola, no me escribe. Hola, 1, 2, 3. Ah, mira vos, cuando está ocupado el micrófono, no quiere aceptar, dictar, ni modo, escribir. Ok. Tratamiento médico. Para estar seguro, en la práctica ya tenemos que hacer nuestro mapa conceptual. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar mi tratamiento y estar seguro, hago mi mapa conceptual. Esto es solo para la práctica. Una vez que lo tengan claro en la teoría, no van a tener problemas. Entonces, solo para dar un ejemplo. Síntomas. Perdón, no estoy compartiendo. Una ventana. Wow. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve, doctor. Ok. Primero, antes de iniciar mi tratamiento, vamos a hacer nuestro mapa conceptual. Ya hicimos nuestra entrevista, ya hemos hecho nuestro documento de la historia clínica y ahora me pongo a leer. ¿Qué tiene de síntomas? Tiene disnea, tiene dolor punta de costado, tiene astenia, tiene cefalea, tiene malestar, etc. ¿Sí? ¿Qué signos tiene nuestro paciente? A ver, etapa clínico, elevada, está con temperatura elevada. ¿Cómo se llama eso? Se llama fiebre. Después tiene crépitos en base, tiene matidez, tiene soplo, y sucesivamente le voy poniendo todos los datos que encuentro, no solamente el examen físico, sino también de los laboratorios. Cuando tengo eso claro, entonces pongo diagnóstico 1, neumonía. Mi diagnóstico 2, porque le encontré síndrome de insuficiencia respiratoria.
La neumonía, DNI, sí. En el síndrome de distrés respiratoria, también. El dolor punta de costado, ¿la da la neumonía? Sí. El distrés respiratorio, no. La astenia, ¿la da la neumonía? La insuficiencia respiratoria, no. La cefalea la da la neumonía, la insuficiencia respiratoria no. Malestar general, solo la neumonía. Frecuencia respiratoria hay por neumonía elevada y también por insuficiencia respiratoria. La fiebre por la neumonía, no por la insuficiencia respiratoria. Los crépitos hay en neumonía, no en insuficiencia. La matidez en el 1, el soplo. ¿Me entienden? O sea, tengo dos diagnósticos y voy identificando cuál síntoma o cuál signo corresponde a uno o dos. Y pueden estar compartidos. Muy bien, ya tengo mi diagnóstico. Entonces ahora hago mi tratamiento médico. ¡Pum! Control C. Primero, ¿qué tengo que hacer en el tratamiento médico? Poner nombre del paciente y coloco fecha y hora para poder definir. Y esto todos los días lo tengo que ir cambiando. Entonces, lo primero que vamos a poner, ¿qué tipo de alimentación le vamos a dar? Requiere una posición especial, por ejemplo, semifauler. Después, requiere oxígeno. ¿Cómo le voy a dar el oxígeno? Húmedo, 3 litros por bigotera, por mascarilla, depende como quieran. Le voy a dar un suero, sí, está deshidratado, entonces vamos a dar un cristaloide y siempre le pongo un número. Para ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, solución fisiológica al 0,9% de 1000 a pasar a 40 gotas por minuto EB. Después ha diluido en 100 ml cada 12 horas endovenoso. Quiero combinarle porque tiene un problema de inmunosupresión, entonces lo voy a combinar con una quinolona, ciprofloxacino, 200 miligramos, ampolla, EB, todo lo que pongamos endovenoso lo vamos a poner diluido en 100 ml, pasar en 1 hora cada 12 horas endovenoso. Está con fiebre. Ok, le damos algo para la fiebre. Metamisol, 1 gramo, ampolla, de caso de fiebre. Listo. Ahora, tengo la dieta, la posición, el oxígeno, ahora los laboratorios. ¿Qué le voy a pedir? Hemograma, glicemia, urea, creatinina, tinción de Gram, cultivo más antibiograma. Vamos a pedir un urea, creatinina, hemocultivo seriado, paréntesis 3. Le voy a pedir una radiografía de tórax, PA de pie en inspiración profunda. Y listo. Pongo la firma, nombre del médico y esa sería mi indicación. Y de aquí me falta mi receta. Receta. Pongo receta, RP, el nombre del paciente y voy, ¿qué es lo que estoy usando? Solución fisiológica de 1000, ya no pongo pasar 40 gotas, sino compro, si son 40 gotas, viene a necesitar 3 sueros. Pongo su equipo de suero 1, la quiero repasar algo. Que tengan buenas noches. Abríguense. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿El día de mañana pasamos la clase virtual a práctica o presencial? Mire, ya habíamos explicado la clase anterior, parece que usted no fue.
Todo lo que es imagenología lo vamos a hacer virtual por la facilidad de poder mostrarles en una computadora. Porque la radiografía y la tomografía vamos a hacerla de manera virtual. Listo, doctor, gracias. De nada. Ok, que tengan muy buenas noches. Abríguense.